principios de noviembre de este año fallecía un personaje interesante, muy poco conocido en el mundo católico y mucho menos fuera del ámbito de los Estados Unidos. Pero yo creo que el trabajo que este hombre hizo fue muy importante y sigue siendo una herramienta importante para cualquier creyente en lo que se refiere a lo que pensamos sobre algunos dogmas seculares, ¿no? Porque a los católicos, ustedes saben, nos acusan de ser dogmáticos, pero la secularidad, el ateísmo, eh, tiene dogmatismos absolutos. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, al famoso darwiniano ateo Richard Dawkins, ¿no? Ustedes saben que él dice que cualquiera que niega el evolucionismo, o sea, no la evolución, sino la ideología del evolucionismo, son, y acá lo cito textualmente, ¿no? a Dawkins, dice, son ignorantes, estúpidos o locos, o perversos, pero prefiero no considerar esa última opción. La repito, esto es lo que dice Richard Dawkins de nosotros, de mí, porque yo no creo en el dogma, tengo múltiples razones para no creer en el dogma del darwinismo, y ustedes pueden buscar en mis puntos de vista anteriores en la página web www.preguntasdefe.com y buscar ahí Darwin o evolucionismo y van a escuchar mis críticas. Pero repito las palabras de Dawkins, son ignorantes, estúpidos o locos, o, lo dice después de 3 puntos, o perversos, pero prefiero no considerar esto. A la persona que me estoy refiriendo es a Philip Johnson. Philip Johnson fue un profesor de Derecho muy conocido, murió ahora, como digo, a principios de noviembre, ¿no? Fue muy conocido, era muy exitoso. Recuerden ustedes que la Universidad de Berkeley es una universidad de una enorme reputación y él mismo era graduado de la Universidad de Oxford, o sea que era un tipo que tenía en lo que se conoce en Estados Unidos, pertenecía a la liga de universidades altamente elitistas que obviamente es considerada como la crema de la élite intelectual, para bien o para mal, ¿no? Y Johnson era, como la mayoría de estas élites, agnóstico. Nunca se había planteado el tema religioso, era un hombre de una excelente carrera, le hubiera gustado ser juez en alguna corte importante, en una corte federal, idealmente haber llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Él trabajó mucho con un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el juez Earl Warren, en la década de los 50, y fue una de estas figuras que eran muy respetadas, ¿no? Pero algo interesante pasó en la vida de Philip Johnson, es que a la mitad de su carrera, ya cuando había pasado buena parte de su vida, era reconocido, exitoso, se había divorciado, ¿no? O sea que en la vida personal no le iba muy bien, decide tomarse un año sabático, que es el que le dan a la mitad de la carrera, le da la universidad para que se tome un año pagado, y se fue a Inglaterra. Y en Inglaterra, dando vueltas, paseando, entra a una librería y se compra el libro del famoso ateo Richard Dawkins, el que les acabo de citar, de la Universidad de Oxford, no, un libro que él escribió donde presentaba sus argumentos a favor del evolucionismo y contra el teísmo, contra creer en Dios. Este libro que se llama The Blind Watchman, es decir, el vigilante ciego, ¿no? Que es, digamos, una referencia a cómo Dios, si existiera, sería un vigilante ciego, o sea que no está ahí, no sirve para nada, ¿no? Entonces, este libro, Philip Johnson se lo leyó en 2 días, ¿no? Y es un buen libro. Y se quedó perturbado por el dogmatismo, o sea, en vez de tener el efecto que Richard Dawkins hubiera querido, que es decir, convencer a una persona del evolucionismo y del ateísmo, se quedó completamente perturbado y comenzó a buscar algún libro que tuviera una opinión distinta sobre específicamente el tema de la evolución, ¿no? Que él decía que él inmediatamente se dio cuenta que era un dogma ateo, no habían pruebas suficientes, no habían
argumentos filosóficos suficientes y muchas veces se asumían descubrimientos científicos incompletos o parciales como si fueran argumentos para sacar conclusiones filosóficas e incluso teológicas, ¿no? Entonces, él terminó encontrando un libro de Michael Denton que se llama Evolución, una teoría en crisis, que nunca he visto si está en español, pero es un libro que para todos aquellos que quieren tener una crítica científica y filosófica, no religiosa, al dogma del evolucionismo y del darwinismo, que como ustedes, muchos de los jóvenes y de los adultos de hoy saben que es un dogma en la vida universitaria, se asume que este es el nuevo Dios, es la nueva, y que es absolutamente científica, ¿no? Que es, digamos, parte de la farsa. Pero nunca he visto si está en español. De todas maneras, yo recomendaría este libro, Michael Denton's Evolution, a Theory in Crisis, o sea, Evolución, una teoría en crisis. Y Johnson, que no era científico, era un abogado, pero un abogado de élite, o sea, que están metidos en la teoría del derecho, ¿no? Se quedó fascinado por la retórica que se usaba para básicamente cerrar el debate sobre el darwinismo. Entonces, es curioso porque él, personalmente, este dogmatismo del darwinismo lo termina llevando a la conversión a la fe, no al catolicismo. Él se vuelve evangélico, pero se vuelve cristiano, ¿no? Y mantiene este interés que no era propio de su rama, porque como digo, era abogado, porque él consideraba que este era un tema de inteligencia, era un tema más de argumentos que de pruebas científicas. Y una vez, el 2002, en una conferencia que dio en Atlantic University, dijo, miren, como un estudiante de los argumentos legales, inmediatamente supe que la manera como tú planteas las preguntas casi siempre determina las respuestas que vas a recibir. Miren qué inteligente esta observación. La manera como planteas las preguntas casi siempre van a determinar las respuestas que vas a recibir, ¿no? Les pongo un ejemplo un poco bobo, pero que da una idea de este principio. ¿Cuántas veces los resultados de las encuestas dependen de cómo se hace la pregunta, ¿no? Varias encuestas sobre temas sensibles de cultura o de ética son criticadas por la manera como hacen las preguntas. Paternidad planificada, Planned Parenthood, por ejemplo, dice que hay una gran aprobación al aborto, pero resulta que cuando preguntan a las mujeres les dicen, ¿tú estás de acuerdo con que el Estado te quite tus derechos sexuales y reproductivos? Mira, hasta yo respondía que no, ¿no? Pero todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Entonces, ese era el argumento de Johnson. Y la razón por la que Johnson fue especialmente interesante es porque muchas veces personas como Dawkins y los que siguen a Dawkins religiosamente, porque lo leen como si fuera la Biblia y después nos acusan a nosotros de ser dogmáticos, ¿no? Normalmente descartan a cualquier creyente como una persona ignorante que no está dispuesta a, entre comillas, abrir su mente, ¿no? Pero Johnson era un intelectual que siempre hizo lo que creía y siempre argumentó desde el punto de vista 100% intelectual y 100% argumentativo. Al punto que en 1991 publicó un libro que fue una bomba en el universo agnóstico de su alrededor, ¿no? Y se llama Darwin on Trial, ¿no? Que es un libro que vale la pena leer también para los que tienen este interés. Y significa Darwin puesto a juicio, ¿no? Lamentablemente no está en español, ¿no? Y simplemente planteó una serie de interrogantes filosóficas y de críticas filosóficas al darwinismo que cayeron como una bomba, especialmente entre los profesores de ciencias de su universidad, de donde él venía. Y él simplemente estaba absolutamente confiado en sus argumentos, y sus argumentos se basaban en un elemento muy simple, ¿no? Primero,
que las pruebas científicas de científicos, de físicos, de biólogos, de paleontólogos, etcétera, las pruebas científicas no llevan a concluir que el origen del universo proviene de el caos aleatorio. O sea, que simplemente por casualidad se creó el mundo, por una mezcla de sopas originales, ¿no? Que no hay evidencia científica para concluir eso. Al contrario, que hay evidencia abundante para decir que el universo, y en consecuencia la vida, como el ser humano, existe como un proceso organizado y no como un proceso necesariamente evolutivo, ¿no? Él no dice creado por Dios, ¿no? Porque dice la ciencia no permite concluir de manera absoluta eso tampoco, ¿no? Porque la ciencia tiene un ámbito, la ciencia no es la filosofía, la ciencia es la ciencia. Y en segundo lugar, su otro tema crítico, el número 2, es que los darwinistas son básicamente unos bullies, unos abusivos, que usan un lenguaje feroz, agresivo, crítico, y que se han convertido en una élite intelectual que básicamente descarta, maltrata e insulta a quien sea que traiga un argumento razonable, lógico, válido y en consecuencia digno de ser debatido al ámbito que cuestione el darwinismo. Y en Estados Unidos hay un darwinista muy importante, William Provine, de la Universidad de Cornell, con el cual Johnson discutía. Y es interesante porque cuando a comienzo de mes muere Johnson, a los 78 años, Provine dice que era una de las personas más decentes que él había conocido y que muchas de las discusiones en público que la gente veía terminaban luego en un bar juntos con alguna bebida, y que dice que cuando le preguntó a Johnson por qué era tan amable en sus discusiones, ¿no? A diferencia de la ferocidad de los darwinistas, se decía: mira, porque Jesús dijo que hay que amar a tus enemigos, y creo que esa es una excelente estrategia, dice Johnson, medio en broma y medio en serio, ¿no? Y la otra razón, él decía, es que tienes que amar a tus enemigos, porque ellos pueden hacer más por ti que tus amigos. Cuando le dijeron, ¿cómo es esto? Dice: mira, cuando tienes rivales intelectuales, ellos van a ser los que establezcan cuestionamientos y traten de hacer agujeros a tus argumentos, ¿no? Y eso va a hacer que tú seas mejor, ¿no? Y creo que los cristianos, esta es una frase de Johnson, les ha ido bastante bien durante el siglo XX en asuntos del corazón, pero lamentablemente en la mayoría de los casos han rendido la cabeza y se las han dado al mundo secular en el mundo de las leyes, de la ciencia, del arte y de los medios de comunicación. En esta lección está muy bien el corazón, pero si nosotros abandonamos los argumentos, estamos muertos. Entonces es interesante porque uno de los grandes campeones de la apologética, es decir, del conocimiento y la explicación y la defensa de nuestra fe, es esencial, es súper importante, ¿no? Y es esencial también para la supervivencia de nuestra propia fe. Que tengas un buen día.